Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos y preparados para llevarles esta nueva edición de Palabra Cierta. Yo feliz, por supuesto, de conectar con cada uno de ustedes, acá con el segundo café del día, sin azúcar, con ese olorcito a café venezolano, que nos conecta con nuestras raíces, con nuestra identidad. Y es que yo amo a la venezolanidad y sobre todo amo a ese venezolano que cada día está forjando su futuro, que está preparándose y que decidió sobre todo obtener estas herramientas que le permiten avanzar en la vida desde el punto de vista personal, pero también profesional. Así que bienvenidos a este espacio educativo, como lo es, Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Y estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream, porque definitivamente Televen está en todo. Dicen que el amor no se destruye, solo se transforma en una ausencia que camina a nuestro lado. Cuando un ser amado parte, no solo se retira una presencia física, se desdibuja una forma de ver el mundo, se altera nuestra rutina y por un momento se apaga lo que nos mantenía orientados. La ausencia es quizá la maestra más severa que existe. Nos obliga a mirar hacia adentro, justo cuando preferiríamos cerrar los ojos. El duelo no es un proceso de olvido, sino de integración. No superamos la pérdida, aprendemos a caminar con ella. Gestionar la partida es como intentar ordenar una habitación en medio de un huracán. Primero aparece la tristeza, ese manto pesado que lo tiñe todo de gris, pero pronto llegan sus hermanos más ruidosos. Sentimos rabia porque el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. Y una profunda frustración al entender que no hay negociación posible con el destino. También nos visita el miedo. ¿Quién soy yo ahora que ya no estás? Y en los rincones más profundos puede aparecer el rencor por lo que no se dijo o lo que quedó pendiente, acompañado de una nostalgia punzante que nos hace creer que el futuro se ha quedado sin colores. Un dato que pocos conocen es que la neurociencia ha demostrado que el cerebro procesa el dolor emocional en las mismas áreas que el dolor físico. Por eso el corazón roto no es solo una metáfora, duele de verdad en el pecho y en la piel. Pero ¿cómo se gestiona este caos sin perderse en él? El primer paso es la validación. Entender que es humano estar furioso, que es normal sentirse perdido y que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino nuestra herramienta más honesta para reconstruirnos. Cuando dejamos de pelear contra el dolor y lo invitamos a sentarse a la mesa, empezamos a sembrar algo nuevo. La ausencia impacta, pero no tiene por qué ser un vacío estéril. Puede convertirse en un legado emocional, lo que esa persona nos dejó, sus risas, sus valores, sus consejos y hasta sus imperfecciones. Son las semillas que ahora nos toca cuidar y por eso aprender a vivir con la falta es la forma más elevada de honrar la vida de quien ya no está. Hoy vamos a aprender de herramientas prácticas que nos ayudan a transitar estas estaciones del alma y transformar el dolor en un nuevo propósito, y para eso nos acompaña una especialista en la materia. Ella es psicóloga y además autora del libro Te voy a amar hasta la eternidad, donde relata su experiencia afrontando el duelo. Así que recibamos a nuestra querida Argeli Guerrero. ¿Cómo estás, Argeli? Excelente. Bienvenida, ¿cómo andas? Excelente. Qué gusto verte nuevamente. Claro, feliz de acompañarte el día de hoy. No, y además un tema complejo, un tema de esos que a veces es difícil tocar, ¿no? Pero que sin duda alguna hay que trabajarlo, porque aquí yo quiero comenzar justamente desde la aceptación, ¿no? Quizás es el paso más importante, pero también más difícil. Creo que es a lo que nos enfrentamos todos los seres humanos y se habla tan poco, pero se habla tanto también que nos lleva y nos contrasta con una vida donde no podemos muchas veces avanzar. Y aceptar, aunque suene una palabra tan fácil, no es nada fácil. Sí. Pero implica poder sostenernos en medio de eso que tú decías, en la falta, en lo que estoy perdiendo o en lo que estoy pensando que estoy perdiendo. Bueno, hoy hablaremos justamente del duelo, cómo se maneja y además también cómo es ese proceso, ¿no? Un proceso que siempre va a ser doloroso, pero necesario, porque definitivamente todos alguna vez vamos a morir y todos vamos a ver a un ser querido que ya no va a estar acá en la tierra, y es allí donde nuestra inteligencia emocional, nuestra madurez, pues nos permite continuar. Ahora, ese continuar no es tan fácil, ¿no? Pero me lo explicas después, Sí, ¿te parece? por supuesto. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el impacto de la ausencia con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Argely Guerrero, por cierto, autora de Te voy a amar hasta la eternidad, una biografía novelada, y justamente de esto estaremos hablando el día de hoy. Argely, bienvenida nuevamente. Pues aquí estamos, gracias. Mira, me contabas que este libro es parte de tu historia. Murió tu esposo hace 11 años y en este recorrido, me imagino que desde la psicología, que obviamente es tu profesión, tienes allí mucha técnica, ¿no? Muchas herramientas, pero cuando nos deslastramos de ese profesional y somos simplemente humanos, ¿cómo transitar el duelo? Pues fíjate que es una pregunta maravillosa y a veces yo converso con las personas y les pregunto, ¿quién no ha perdido un ser querido? Pero ¿quién lo enfrenta de una manera asertiva cuando no existe una forma asertiva de despedirnos de alguien que amamos? Y sí, es una biografía novelada que quise escribir porque veían a Argely la profesional, pero no veían a la humana. Okay. Y alzar la voz en medio de ese proceso tan difícil que es perder a un ser que amamos, pues es una herramienta para las demás personas donde puedan sentirse acompañadas, donde capaz es mi voz, pero también es la voz de muchas personas. Argely, el duelo finalmente es la pérdida de, y tú me lo decías muy al comienzo, ¿no? No solamente es que se muere un familiar, que quizás se muere un hijo, que por cierto es bastante doloroso, ¿no? Puede ser una mudanza, puede ser la ruptura con una pareja, incluso también la enemistad pasa a ser un duelo. Todo es un duelo, o sea, cuando sentimos que estamos perdiendo algo que amamos y algo a lo que nos aferramos, sentimos dolor, porque hay una conexión, hay un vínculo afectivo que permanece y eso hace que, pues, que si existe la ruptura, yo pase por esa situación donde puedo aceptarlo, pero tengo tristeza, pero tengo rabia, pero tengo negación, que son las fases del duelo que todos los seres humanos pasamos y que no tiene una línea, sino que tiene ciertas piedritas de tranca en el camino y que de una u otra manera pues se van a ir revelando de acuerdo a cómo nosotros los seres humanos enfrentamos el dolor. Así es. Nosotros cuando hablamos de duelo, obviamente desde la educación, desde casa prácticamente nunca nos dicen qué es. No, eso no se puede tocar. Y no se habla de la muerte. No, eso es como Voldemort en Harry Potter, Exacto, ¿no? El innombrable, literal, ¿no? no Aquí se prohibido. dice. Sería bueno comenzar a normalizar la muerte, comenzar a normalizar la ausencia de esto, de alguna forma también nos va fortaleciendo al momento de pasar por allí. Yo creo que hablar de normalizar no estaría bien. ¿Ok? Sino hablar más bien de que es parte de la humanidad, que nacemos pero que cumplimos cierto tiempo en nuestra tierra y que va a llegar un momento en que vamos a partir, pero la normalidad que puede ser normal va mucho más allá de poder decir, ok, yo me voy a morir. ¿Qué significado tiene la muerte? Es que hoy puedo morir a este día para poder recomenzar al siguiente día y es una de las palabras que siempre utilizo. Podemos recomenzar incluso después de la muerte. A veces estamos muertos en vida. Sí. Entonces, como que es un poco más llevarlo a ese tema de existencialismo. ¿Cómo estoy viendo mi vida? Con o sin la pérdida. Claro, pues aquí estaríamos hablando justamente de la falta de propósito, por ejemplo, de estar con alguien que no amamos, quizás estar en un lugar donde no encajamos. Y eso también suena bueno, es metafórico, ¿no? Muerto en vida, pero si lo llevas a lo literal, literalmente literal. ¿Cuántas personas no se paran o no disfrutan el sabor de la comida? O sea, no estoy viviendo. O estoy viviendo, pero no estoy disfrutando. ¿Y cuál es tu propósito? Que, bueno, que puede ser algo gigantesco, pero puede ser algo muy pequeño, pero lo importante es poder vivir con propósito. Pero después del duelo, ¿qué ocurre? Perdemos el propósito. En mi caso, en el libro hablo de cómo me sentí a la deriva después que perdió a mi esposo, porque él muere de cáncer y pues yo no sabía después que él parte qué hacer. Porque parte de mi vida la dedicaba a atenderle. Entonces, perdemos el propósito y necesitamos un tiempo para poder reconectar con el nuevo propósito, reivindicar el dolor que se genera después de la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de emigrar, que lo planteabas hace un momento. Y eso lleva un proceso interno importantísimo y los seres humanos no queremos sentir muchas veces. Además que el proceso es personalizado, ¿no? De alguna manera entendemos que para ti puede ser un proceso de un mes, para otro un año, para otros 6 meses. ¿Esto va de la mano con qué? ¿Es un tema de educación emocional? ¿Es un tema incluso religioso, cultural? Porque aquí he entrevistado a personas que se van más a la religión y dicen, bueno, pero es que hay religiones y culturas donde la muerte se toma de otra manera, es más sencillo el proceso, se acepta y ya no pasó nada.
pero cuando nos vamos probablemente al catolicismo, al cristianismo, pareciera que allí la muerte tiene un significado mucho más profundo. Claro, pero el significado va de acuerdo a cuáles son mis sistemas de creencias, cuál es mi historia de vida con relación a la muerte, o a las personas cercanas que han partido, pero que estaba muy pequeña y no sabía. Pero cuando vamos a un espacio donde alguien ha partido, ¿qué encontramos? La gente está vestida de negro, la gente está llorando. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenemos con relación a la muerte en muchísimos espacios? Claro. Sí, tristeza, nostalgia. Tristeza, nostalgia. Obviamente la nostalgia es algo natural y es necesario para poder, porque ¿qué voy a extrañar? Algo que no viví, algo que no disfruté. Que no quise. Que no quise, no. Voy a extrañar ese contacto, ese vínculo que realmente agregó a mi vida un propósito importante en cierto estadio. Claro, y que le daba sentido a tu vida, ¿no? Y Y quizás llevando esto, Argeli, a la parte emocional en cuanto a parejas, ¿no? Porque fue tu esposo. El título es Te voy a amar hasta la eternidad. Y aquí, bueno, me imagino que comienza todo lo complejo y lo polémico. Cuando se pierde a la pareja, en este caso tu esposo, o el hombre pierde a su esposa, va a vivir enamorado de esa persona de por vida, se puede volver a enamorar, es válido. Claro. Culturalmente, como se ve, pero aquí entra un montón de creencias y de prejuicios, ¿no? Y que además te los ¿Y en plantea. cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo? Ya lo vi saliendo con otro hombre. Ajá, y el cuestionamiento social. Te voy a amar hasta la eternidad. Fue la última frase que me regala mi esposo antes de morir y por eso es el nombre del libro. Y claro que sí puedes volverte a enamorar. Que esa persona ya no esté, que esa persona pues físicamente no esté, no quiere decir que no sea parte de tu vida. Tú reivindicas y reafirmas que el amor existe aún después de la muerte. Recuerdo los momentos con alegría, pero también honro esa parte de mi historia que hoy me permite poder acompañar a las personas en un proceso doloroso donde pierden a hijos, a esposos, a parejas, incluso emigrar o cualquier cosa que implique perder. Ahora, hablamos de la aceptación, hablamos de la negación, luego de esos dos pasos que son importantes, ¿qué viene en el duelo? No hay una línea, pero viene la rabia. La rabia. Ok, viene el hecho de que podemos agradecer y está la aceptación pegada, pues podemos agradecer, pero podemos regresar otra vez a la negación. ¿El cuestionamiento? El cuestionamiento está allí, con el permanente. Entorno, con Dios, con lo que tú creas. Con todo, o sea, me molesto con Dios. Y creo que es muy válido, porque tenemos que entender que no es un proceso lineal y claro que me voy a molestar con la vida, porque me estás arrebatando algo que supuestamente era mío. Y las preguntas de ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pero la cambiamos, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Qué propósito me está generando el haber pasado o transitado el dolor? Que hoy le da un sentido distinto, pero que lleva un tiempo. Me llevó un año poder retomar, poder volver a acompañar a personas, pero me lo di para poder transitar y poder ser una herramienta para otros. Y allí quizás se genera, Argeli, un redescubrimiento del propósito, un redescubrimiento de a qué viniste a este planeta. En la próxima parte me lo respondes, okay. Vale, ya venimos con más de Palabra Cierta y hablando justamente del duelo, de esa ausencia, de ese impacto que genera en nuestra vida. Y aquí estamos de vuelta en Palabra Cierta, hoy hablando del duelo, esa ausencia que de alguna manera afecta a nuestra vida por un ser querido, quizás por una mudanza, perdimos el trabajo, a un amigo, y por eso converso hoy con Argeli Guerrero. Ella es psicóloga, además también autora del libro Te voy a amar hasta la eternidad, y te hacía referencia a una película que me encanta, o nos encanta, Postdata Te amo, ¿no? Hermosa. Aquí vemos cómo esta persona además también hace una serie de eventos para que ella lo recuerde bonito, desde el amor, desde la gratitud, y eso quizás es muy bonito, ¿no? Es muy romántico, es bastante cinematográfico. En la vida real pasa algo similar, podemos ver quizás esa transición así, y ojo, no solamente la muerte de un familiar o de tu pareja, es ese viaje que no querías hacer, es esa migración forzosa, y para ustedes contar. Claro, es que es la forma en la que nosotros elegimos vivir ese proceso. Al principio, obviamente, no es como la película así de hermoso transitarlo, pero en el momento en que elegimos recomenzar y resignificar el dolor, empiezo a dar pasos un poco más firmes. ¿Qué fue lo que me faltó a mí? ¿O qué fue lo que nos faltó?
o era algo que yo me preguntaba en algún momento y fui a hacer ese viaje que habíamos planificado. Ah, pero sí viajaste. Sí, Ah, pero viajé. hiciste algo similar a la Sí, película, ¿vale? viajé. De hecho, 2 meses después yo cumplía aniversario de boda Ok. y me voy al Salto Ángel a enterrar sus cenizas allí. O sea, como forma de honrar mi historia con todo el dolor del mundo, pero en ese momento empecé a entender que habían acciones que sí podíamos hacer para poder resignificar el dolor. Que no es que te deja de doler, ojo, Claro. es que le doy un sentido distinto. Es que no voy a dejar de vivir, aunque siento que algo de mí ya no está. Y sí, somos personas totalmente distintas, pero le damos una forma que nos permite poder integrarnos en la vida de forma distinta. Tengo un par de amigas que han pasado por lo mismo, ¿no? Fallecieron sus esposos, casos obviamente distintos. Y hay una de ellas que en particular me ha dicho que lo que más le ha costado es no recordar a su esposo con las actuales parejas. Ok. ¿Eso es normal? ¿Eso se maneja? Y te digo porque quizás como hombre el ego de, vas a seguir recordando a tu esposo, al papá de tus hijos, pero ¿hasta cuándo? ¿Eso es una media, es una tendencia? Eso puede pasar, pero aquí es donde entra el rol del profesional. Cuando nos dejamos acompañar, pues adquirimos herramientas donde entendemos que si entramos en una nueva relación, es otra persona, no es la misma persona con la que tú conviviste y con la que ya hoy no estás. Entonces, eso se trabaja en psicoterapia. De alguna manera poder poner límites en eso que estoy sintiendo y dar paso a esa otra persona que puede llegar a sumar a tu vida, que no es la que ya no está. Claro, porque aquí pudiésemos hablar incluso de hasta comparación, ¿no? Claro. Una comparación odiosa. Claro, y que además, o sea, si tú vienes de una relación muy hermosa, obviamente lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer capaz de manera consciente, sino que lo haces de manera espontánea. Entonces aquí es donde entra el proceso de concientización, donde tú empiezas a tener un diálogo interno con relación al duelo que tú elaboraste, porque si no elaboraste el duelo, esto va a seguir pasando con las parejas que vayas a tener. Totalmente. Ahora, Yeli, hablaba justamente de esa línea cronológica que, por cierto, no tiene que ser ABCD, puedes saltarte, la verdad, y eso es súper válido. ¿Cuál es la regla de oro en el duelo? ¿Qué es eso que tienes que hacer sí porque sí para de alguna manera transitar con menos dolor o con menos limitaciones, entendiendo que la vida continúa, que aunque suena también un poco odiosa la frase, ¿no? Cuando te la dicen es odiosa, pero si nos vamos a la realidad, sí, la vida continúa. Sí, es que ocurre que pasamos por esa situación y empezamos a ver que todo transita de la forma en que está predeterminado. Pero una de las cosas importantes es entender que es válido sentirte mal, es válido sentir tristeza, es válido tener molestia. Todas estas emociones que salen a flotes hay que sentirlas, no hay que huir de ellas. A veces, o la condición social es que tienes que ser fuerte y echar para adelante. Sí, puedes echar para adelante, pero sintiendo, validando tus emociones. Lo siguiente sería poder verbalizar eso que estoy sintiendo, escribiendo, como en mi caso lo hice, identificando cuáles son las redes de apoyo con las que yo puedo hablar todos los días de lo mismo, porque verbalizar y escribir es terapéutico. Lo siguiente es poder entender que hay un tiempo, que solamente lo vas a conocer tú y en ese tiempo poder plantearte un nuevo propósito que no es el mismo y que sí aceptar que somos personas distintas antes y después de esa relación. Eso sí es una realidad. Y te pregunto esto porque normalmente cuando la gente habla de duelo dice, ya no soy la misma de antes. Eso sí es verdad, es real. Totalmente. O sea, cada 6 meses los seres humanos cambiamos. Cambiamos de lugar, incluso cambiamos de manera de vestirnos. Podemos aumentar o bajar de peso. Existen cambios estructurales, fisiológicos y emocionales. Y más después que nuestra vida cambia rotundamente. Si tú tenías 14 años durmiendo con una persona y ya no está, obviamente tú vas a cambiar la forma en la que dormías. Vas incluso a cambiar el cuarto, o vas a empezar a hacer cambios específicos para tu poder. Y obviamente eso va de la mano con el cambio de la estructura de la personalidad, manteniendo tu esencia. Así que bueno, sin duda alguna, tema súper interesante, muy complejo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, mi querida Argeli. Ya para despedirnos, redes sociales, donde la gente además puede conseguir Te Voy a Amar hasta la eternidad. Y sin duda alguna seguir formándose en lo que a mí me encanta en este programa, salud mental. Por supuesto, gracias por la invitación. Mis redes sociales son @psicoyovizna y @escribiendo con Arge. El libro lo puedes adquirir a través de nuestra página en Amazon y por supuesto
te metes en el link que está en mi biografía y puedes descargar el capítulo 1 y así pues conectas con la historia. Y si tienes alguna duda, pues puedes escribirme y con todo gusto te respondo. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia y que sigan los éxitos. Gracias. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.